este salario del que estamos hablando no es un tema prioritariamente económico. Insisto, prioritariamente económico, ¿verdad? No es un tema puramente económico, sino que es primero un tema ético, después un tema político y luego un tema económico, ¿verdad? Son tres aspectos un poco complementarios, pero diferentes, ¿verdad? Ético porque corresponde a la dignidad humana, ¿no? Es decir, no es un problema puramente económico, sino que corresponde con la dignidad de la persona humana. La Constitución salvadoreña dice que el Estado está al servicio de la persona humana. ¿Por qué? Porque es la dignidad mayor que existe, la de ser persona. Entonces, evidentemente es un tema, primero, ético, ¿verdad? Del mundo de los valores. Después, yo digo que es un tema político. ¿Y por qué político? No un tema que yo creo que no debe politizarse, digamos, pero es un tema político en el sentido de que la política está al servicio del bien común. Después tendrá sus mecanismos distintos según las ideologías, pensamientos de los partidos, etcétera, pero lo que no se puede decir de la política es que esté al servicio, en principio por lo menos, ¿verdad?, del bien particular o de los intereses de X, tal grupo, etcétera, etcétera. La política está al servicio del bien común, en principio. Y entonces, bueno, si la dignidad de la persona está ligada al trabajo y a un salario decente, que es el término que suele usar la OIT, ¿verdad?, para el salario, si está ligada a eso, entonces evidentemente la política debe estar al servicio del bien común e impulsar en esa dirección. Y después hay que analizarlo económicamente. Yo creo que lo que ha hecho el representante de la OIT es sumamente bueno porque nos ha dado algo que técnicamente es indispensable hacerlo bien, y que muestra también el diálogo social y el respeto a la persona. Es decir, la economía no está, digamos, separada tampoco de los valores o de la ética, ¿verdad? Grandes economistas entran en el tema ético, ¿verdad?, también, es decir, no a la pura fórmula. Y la OIT trabaja de esa manera. Bueno, entonces, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, insistir en que el concepto de mínimo no es el mejor, ¿verdad? Porque uno puede preguntarse, bueno, ¿qué significa el mínimo? Un tiempo, el mínimo significaba la pura reposición de calorías para que el trabajador siguiera pudiendo trabajar. Evidentemente, si eso significa el mínimo, estamos fuera de los valores, fuera de toda consideración de la dignidad humana. El salario decente, en el 2008, el PNUD hizo un estudio sobre el trabajo en El Salvador y decía que el salario decente en El Salvador debía rondar los 450 o algo así dólares mensuales, el salario decente, 450 estamos hablando, ¿verdad? El 2008, bueno, ¿cuánto hemos avanzado hacia eso? Muy poco. Bueno, es importante avanzar hacia eso. Uno puede decir, mire, no podemos llegar. Solo el 20% tenía ese salario de la población económicamente activa en El Salvador. El 80% no tenía salario decente, según los datos, y bueno, lo que decía el informe de trabajo humano en El Salvador. Evidentemente, es decir, hay que avanzar, no podemos confiar o conformarnos con que el 80% no tenga un salario decente en el país, desde la ética, si pensamos en la igual dignidad, etcétera, etcétera. Otro problema grave que hay, bueno, tal vez antes decir una cosa, muchas veces es que El Salvador no tiene dinero. A mí esa afirmación no me convence para nada, de que no hay dinero. Me parece una soberana mentira cuando se dice eso, ¿verdad? Y les voy a dar un par de datos. Hace poco Oxfam, que es una ONG bastante seria y reconocida mundialmente, Oxfam hizo un estudio sobre la riqueza en El Salvador y decía que 160 ricos, propietarios en El Salvador, tenían una fortuna equivalente a 21.000 millones de dólares, es decir, casi lo que es el Producto Interno Bruto de El Salvador, ¿verdad? Bien, miren, yo creo que ya para terminar,
les diría que desde la ética es necesario plantearse un salario mínimo único que posibilite la salida de la pobreza y que posibilite también, es decir, la justicia social básica, ¿verdad? Miren, todavía entre nosotros hay salarios que no posibilitan la salida de la pobreza en una familia en la que trabajen los dos esposos. Y si tienen dos hijos, peor todavía, ¿verdad? Eso hay que cambiarlo, eso no podemos estar así. Podemos decir, lo podemos cambiar ya, y pues a lo mejor no, pero tenemos que avanzar hacia cambiarlo, y no avanzamos subiendo un 5% durante 3 años a el que gana 109,20 y al que gana 250. Esa no es una manera de subir. No podemos esperar 30 años. Hay que avanzar hacia eso. Ojalá pudiéramos hacerlo de una sola vez. Yo no defiendo lo de la una sola vez porque sé mi desconocimiento de fórmulas técnicas y de análisis económicos que son importantes. Pero ¿cuál es la meta? Eso sí lo veo con mucha claridad. Y avanzar hacia la meta no es ir a paso de tortuga, ¿bien? Porque las metas normalmente van avanzando más que las tortugas. Entonces, hay que avanzar, ¿verdad? Bueno, entonces yo insistiría en este tema de justicia básica y decirles que miren, el progreso, aquí a veces se habla de progreso, El Salvador progresa, etcétera. El progreso en la sociedad de consumo no es posible sin una protección social eficaz y una mejor redistribución de las rentas. No es posible que haya progreso en El Salvador si no tenemos un avance en las redes de protección social y una mejor distribución de las rentas. Pues es necesario que el pueblo hable, diríamos, y tome la palabra. Muchas gracias.